La crónica es el otro de los géneros interpretativos del cual vamos a hablar. ¿Y qué empezamos diciendo? Pues que la crónica es un híbrido entre la información y el carácter personal del cronista. Lo limita todo en un tiempo y en un espacio determinados, y se hace fundamental e imprescindible una valoración del cronista, porque en este caso la información es lo básico y lo fundamental. Sin embargo, muchas veces no es suficiente y hace falta, lo que hemos dicho, una valoración del cronista en este caso. No se limita a contar las informaciones, las noticias, por qué, cómo son las noticias, qué es lo que ha pasado, sino que lo interpreta. Dice el por qué las cosas son como son, interpreta por qué las cosas son como son y por qué es así como han sucedido. En la crónica se informa. ¿Por qué? Pues porque te cuenta lo que ha pasado. Segundo, te recrea, porque te da el contexto de lo que ha pasado, qué contextos ha producido los acontecimientos. Y tercero, te analiza. ¿Por qué? Pues porque una vez ya sabemos la información y también conocemos el contexto en el que se ha producido, ya podemos entrar en el terreno del análisis. Además, la crónica pues ofrece una gran capacidad de creatividad, es un estilo un poco más libre, por así decirlo, no está tan codificado, no está codificado, como decimos, no tiene tantas reglas marcadas, pero sí, como decimos, tiene posibilidad de creatividad en cuanto al texto. Algo fundamental es poder atraer al lector, poder engancharlo. ¿Y qué es lo que suele hacer? Pues la crónica pues suele empezar recreándose, que hemos dicho que era también el segundo aspecto del que hablábamos, pero no solo hablando del contexto de la noticia, se puede utilizar alguna técnica precisamente, como hemos dicho, para enganchar al lector, como puede ser contar una historia, una anécdota, por así decirlo, una adivinanza, para poder enlazar y conectar al lector, y no solo eso, también aprovechar para conectar con la noticia. Fundamentalmente en la crónica hay dos tipos, que es la crónica de localización y la crónica temática. La crónica de localización puede verse evidente, por ejemplo, en las noticias que están firmadas en el extranjero, que claro, no son noticias como tales, son crónicas. Por ejemplo, si vemos una noticia precisamente en la sección de internacional en un periódico, vemos que está firmada en el extranjero, es una crónica, aunque es cierto que puede tener un estilo informativo, es una crónica, porque las noticias que son internacionales no solemos, por ejemplo, conocer el contexto que hay en ese país, solemos conocer el nuestro, que en este caso es el de España. Si ocurre algo en el Reino Unido, pues quizá podemos conocer su situación, pero el corresponsal del periódico nos lo va a explicar mejor, con más hincapié en algunos asuntos que nosotros no conocemos. Por lo tanto, nos pone un poco en contexto, y más que una noticia que pueda tener mucho estilo informativo, es en realidad una crónica de localización. Como decimos, está firmada en extranjero, pues suele ser una crónica de localización. Pero igualmente se pueden encontrar incluso dos formas de contar las noticias en las crónicas de localización, porque, como sabéis, los periódicos, no solo los periódicos, sino también los medios de comunicación que son hablados, o lo que son también los que se ven en televisión, pues tienen una red de corresponsales, lo cual es muy útil al momento de contar las noticias en los medios de comunicación. No hace falta enviar enviados especiales, que es la otra forma de contar noticias. ¿Por qué? Y aquí viene la cuestión. Los corresponsales viven en el sitio en el que se produce el acontecimiento, entonces el corresponsal va a contar el contexto quizá con más confianza, porque el corresponsal, al vivir en el sitio en el que han ocurrido los hechos, te va a contar mejor y va a conocer mucho mejor la situación que un enviado especial. Un enviado especial, por ejemplo, ocurre algo en Bangladesh. En Bangladesh no suelen ocurrir cosas importantes, no suele haber corresponsales de periódicos en Bangladesh, entonces pues se envía a alguien especial, es decir, se hace un enviado especial allí a Bangladesh, pero claro, la situación, el contexto no lo va a poder explicar igual de bien que alguien que viviera allí, porque es que él no vive allí. Es
prácticamente alguien que se ha bajado del avión y ve lo que pasa, pero no conoce realmente la situación que ahí se produce. De hecho, lo que se dice es que los enviados especiales suelen contar más bien lo que ven, es decir, lo que ven con sus propios ojos, describen qué es lo que ven cuando bajan del avión, que más que la propia contextualización. De hecho, se dice eso de los corresponsales, que los corresponsales enviados especiales no hacen una noticia, no hacen noticias, hacen crónicas, porque lo que se hace es la contextualización que te hace el corresponsal enviado especial. No te cuenta noticias como tal. Las que cuentan las noticias como tales son las agencias. Precisamente las agencias de noticias están para eso, para contar únicamente las cosas como son. Pero si ocurre algo en el extranjero, no te van a contar ni la situación que hay ni nada, porque solamente se basa en eso y se van a dedicar únicamente eso, a contar información, no a contar el contexto. Entonces, por eso los periódicos les gusta tener corresponsales, les gusta también tener enviados especiales, porque así le van a poder dar a la noticia la señal del periódico. El periódico puede coger las noticias de una agencia, pero de esta forma no tendría su seña personal del periódico en esa noticia, o la del corresponsal del periódico no va a tener esa seña si la coge de una agencia. Por eso lo más habitual es tener corresponsales o enviados especiales. De hecho, los corresponsales de los periódicos hacen como embajadores del periódico en el lugar en el que estén. Al igual que los embajadores normales, lo que hacen es representar al país del que es en otro país. Lo que hacen los periódicos es representar a su periódico en el país en el que se encuentran. Es una forma también distinta de ver las cosas. Pues decimos que hay dos formas, incluso dentro de la crónica de localización, entre la del corresponsal que vive allí, y lo va a contar mejor posiblemente, que un enviado especial que acaba de llegar al sitio donde han ocurrido los hechos. Y la otra sería la crónica temática, que la crónica temática, de hecho, aquí hemos hablado de un canal micro, hemos dicho que una crónica temática no la puede hacer cualquiera, tiene que hacerla un especialista en el tema del que se habla. Evidentemente, una crónica temática, pues vamos a hablar ya de esto, pues es una crónica que está especializada en un tema, y para que esté bien hecha tiene que hacerla un especialista, alguien muy entendido en el tema, alguien que sepa dominar el tema del que se habla. Por lo tanto, no puede hacer cualquiera una crónica temática, que es lo que hemos dicho. Por ejemplo, una crónica temática de toros, pues tiene que hablar de cómo ha actuado el torero, conocer bien al torero de otras actuaciones, conocer al toro, si es que ha hecho otras actuaciones o el modelo de toro que es, y eso todo el mundo no lo sabe. Por eso no todo el mundo puede hacer una crónica de toros, por ejemplo, puede ser del tema que sea. Tiene que ser un especialista en toros y ya está, no puede ser cualquiera. Un videojuego, tiene que ser alguien especializado. Alguien que no sepa el videojuego no puede ponerse a hablar de videojuegos porque es que no tiene ni idea. Por eso tiene que hacerlo un especialista en el tema en que se habla. Y también vamos a hablar de una diferencia, porque quizá hay muchos que no saben diferenciar una crónica temática de una crítica, porque muchos dirán que es lo mismo, pero no es lo mismo. La crónica, como hemos dicho, en general se basa en un tiempo y espacio marcado. La crítica no. ¿Por qué? Pues porque la crónica habla de un hecho presente, de algo que ha ocurrido recientemente, de algo de hace poco. Una crónica temática, por ejemplo, puede hablar de un producto y su presentación. La crítica únicamente habla del producto. Es que os puedo poner un ejemplo, una película, un libro. Una crítica va a hablar de la película en sí, de cómo actúan los actores, de qué opina el director en esa escena. Por ejemplo, pero si la crónica temática no va a hacer solo eso, la crónica temática se va a centrar en hablar de la presentación del libro, que suele ser actual, o de una película, la presentación de esa película, quién fue la presentación, qué se dijo en la presentación. Sin embargo, una crítica solo se limita a la del producto. La demás crítica puede ser de una película de los años 50, de los años 80 o de hace 10 años. La crónica temática suele ser de algo actual, de algo de ahora, de algo que se ha presentado y es tema de actualidad. Y esas son precisamente las dos diferencias principales. Y entonces, por eso, suele ser un factor temporal. La crítica es atemporal. Puede haber pasado como sea. La crónica temática no es temporal, es de algo de ahora. Esa es la principal diferencia. Entonces, espero que haya quedado muy claro la crónica. Recordemos algo fundamental de la crónica, ya para cerrar el vídeo. Y es que la crónica no solo se limita a dar la noticia, y el cronista la interpreta, le da poco más de forma, le
puede explicar o te da a interpretar por qué esto ha sucedido así. Allá empezamos a ver en cada vídeo que nos vamos alejando cada vez más de lo que es la noticia en sí, que es la parte nuclear, por así decirlo, de cualquier género. Está basado en alguna noticia, en algún hecho, precisamente. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias por haber visto este nuevo vídeo en Canal Micro. Podéis pasarlo evidentemente por Canal Manolo, también por Canal Jaca y por Ferias de Málaga y por Canal Jaca TV Radio, que crónicas también habrá ahí, que hay mucho tema de actualidad. El periodismo por eso tiene que también fijarse en estos canales, si no, estás perdido. Muchas gracias y recuerda que suscribirte a todos los canales y demás está en tu mano.